había una de actividad física y 9 de nutrición. No sé si esto era justo, ya no me siento tan mal porque ya habéis mencionado. Y algunos de los ponentes han dado incluso datos de la actividad física. Por eso tenemos ya una referencia bastante clara de la que es la actividad física. Tengo que pedir perdón en primer lugar por no explicar lo que es el acrónimo EPA. Entonces ahora lo voy a hacer. EPA quiere decir en inglés que es la Red Europea para la Promoción de la Actividad Física. Entonces voy a utilizar este acrónimo que es mucho más fácil, y así espero que así podáis seguir mi presentación y entenderla, y así podéis entender exactamente qué hacemos o qué es lo que hace esta red, este organismo EPA. Este concepto, este acrónimo tiene una historia de investigación que es bastante corta, es decir, solamente tiene unos 20 años más o menos. Comenzó en los años 90 más o menos, cuando nuestros colegas canadienses organizaron 2 reuniones en Canadá en las que se establecieron los datos de los beneficios de la actividad física. Después de esto se lanzaron un documento con la participación de nuestros colegas americanos, el Colegio Americano de la Medicina para el Deporte, y extrajimos varias recomendaciones. Después hemos visto muchas políticas, muchas iniciativas por parte de la OMS y también por parte de la Unión Europea. Y simplemente hace 2 años ya recibimos la actualización de las recomendaciones de la actividad física por parte de nuestros colegas americanos, y voy a hablar de estas recomendaciones un poco más tarde. Durante los últimos 10 años la actividad física ha sido parte del orden del día, de la agenda de muchas organizaciones multigubernamentales. Tenemos planes de acción como el Plan de Acción para la Estrategia Global para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles de la Organización Mundial de la Salud, que se ha desarrollado desde 2008 hasta 2013. Aquí tenemos la parte de la actividad física o de la inactividad física en la estrategia. Está un poco en la periferia, pero bien, está ahí mencionada y se ha establecido. El año pasado hubo un documento fundamental sobre los riesgos de la salud globales. Esto se relaciona con los datos que nos dicen la importancia de la inactividad física. En este caso, la inactividad física está aquí como el cuarto aspecto, el cuarto factor de riesgo de muertes, de mortalidad. Entonces no voy a detenerme en detalles, pero sí que quería mencionarlo. Nosotros, como promotores de la actividad física, creo que tenemos que jugar un papel fundamental a la hora de promover esta actividad física. Este año se han publicado varios documentos. Por ejemplo, la Carta de Toronto para la Actividad Física es una llamada global para la acción, se llama así, llamada global para la acción, que es un documento consultivo. Y hace justo unos meses, conseguimos las recomendaciones globales de la actividad física de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Así que en 10 años
pues la actividad física ya es parte de las políticas y ha hecho que aparezca en varios documentos y es parte de las agendas de la orden del día de... Voy a hablar de los beneficios para la salud de la actividad física, sino que voy a intentar promover la actividad física. Y brevemente voy a intentar indicar algunos de los documentos que ya han sido introducidos en Europa y que tienen que ver con políticas de la EPA. Después voy a hablar también de las recomendaciones o de los principios generales de la actividad física, que se basan en pues consejos o en recomendaciones que pueden ser saludables para la salud también. Tenemos experiencia que viene de los Estados Unidos. Es importante saber cuáles son las recomendaciones que ya se han desarrollado allí a través de un estudio de la población, así que también voy a explicar este tipo de información. Y en último lugar, es obvio que voy a establecer o que os voy a explicar los conocimientos, los principios generales, porque estos principios generales, estas guidelines, pues no son suficientes, así que yo voy a añadir también más información de lo que deberíamos de considerar en relación con la actividad física. Aquí tenemos unos documentos europeos. Hay uno de la OMS en Europa, 2006, que se llama Actividad Física y Salud en Europa, evidencia, datos para tomar acciones. Un año después se desarrolló otro documento también de la OMS Europa, 2007, que se titula Marco Europeo para promover la actividad física para la salud. Es interesante también saber que la Comisión Europea también ha desarrollado el tema de la actividad física y ha desarrollado el llamado Libro Blanco del Deporte. Esto se ha hecho en 2007. Digamos que tiene más que ver con temas educativos y culturales, porque viene del Departamento de Educación y Cultura. Y es muy interesante que incluyen la salud como la primera justificación para desarrollar o practicar deporte. Después tenemos los principios generales de la actividad física, también desarrollados por la Comisión Europea en 2008. Estos son principios mucho más políticos y no son... y los vamos a explicar más adelante en la presentación. La EPA europea en Europa, que es esta red europea para la promoción y el aumento de la actividad física, es una organización que se dedica a la promoción de la actividad física. Es una organización joven, de hace más o menos 5 años. Ya ha realizado bastantes progresos, bastantes cosas en este sentido. Como por ejemplo el análisis de la actividad física como parte de las políticas nacionales, como parte de documentos que tienen que ver con políticas nacionales. Esto se ha realizado hace 2 años, donde esta red ha analizado 49 documentos que tienen que ver con políticas nacionales de los 24 países europeos. Y en este sentido, 29 de estos documentos vienen del sector de la promoción de la salud, 7 tienen que ver con el deporte, 12 del área del transporte y 1 del entorno, del área del entorno. Entonces vemos un desarrollo multisectorial que tiene que ver con el tema de la actividad física también. Se ha hecho un análisis posterior, pero no vamos a hablar de él en detalle. EPA Europa
está continuando informando. Está informando sobre lo que se está haciendo en Europa. Hay un proyecto continuo para la promoción de la actividad física. Esta es la página web de este proyecto particular de la OMS y creo que podéis echarle un vistazo y participar si queréis. Bien, en cuanto a los principios generales de la actividad física, en 1995 se desarrolló un documento muy importante, digamos, los principios generales más importantes de la actividad física. Esto se ha hecho en los Estados Unidos por parte del Colegio Americano de la Medicina para el Deporte. Es decir, cada adulto de Estados Unidos debe acumular 30 minutos o más de actividad física moderada o intensa, preferiblemente todos los días de la semana o la mayor parte de ellos. Esta es la recomendación, está basada en datos, por supuesto. Se ha hecho una revisión extensiva de todos estos datos y después de hacer esta revisión pues concluyeron esta recomendación, pero en esta recomendación hay aspectos que hay que tener hay que tener en cuenta. O sea, se habla de una actividad de moderada a intensa. Pues podemos hablar, por ejemplo, de caminar simplemente, para mucha gente simplemente caminar, pero lo que es importante es la acumulación esta de 30 minutos. Es decir, si se hace 30 minutos cada día, pues ya es bastante, está bien. ¿Esto qué dice? Esto significa que vamos a tener una promoción de la actividad física porque las personas lo pueden incluir en parte de su vida diaria y no tienen que ir a centros o instalaciones deportivas particulares. Lo pueden hacer pues no sé, cuando caminen para ir al trabajo y así, o para comprar, yo qué sé, y así van acumulando estos minutos hasta hacer 30. O sea, es importante porque pues no es necesario un gran esfuerzo. La recomendación de 1995, lo siento, pero el micrófono no funciona y no se puede traducir porque no llega el sonido. Igual tenemos que decirlo, ¿no? O sea, no sé, ha salido el técnico disparado por la puerta. Ah. Me imagino que va a entrar por detrás. Dilo otra vez. Por favor, ¿alguien le puede decir que no se oye? Que no estamos traduciendo porque no llega el sonido. O a alguien. Gracias. No, se habrá acabado la pila. Ahora me podéis escuchar, sí, vale. Quizás si me siento... vale, ahora sí, ¿verdad? Gracias. Se actualizaron las recomendaciones, se buscó nuevos datos y en primer lugar había una recomendación por parte de dos organizaciones americanas, la Organización para el Corazón Americana y la de la Medicina del Deporte. Querían promover este concepto de la actividad física de moderada e intensa de 30 minutos, pero también querían hablar de las actividades aeróbicas vigorosas, pero en este caso pues se tiene que hacer en periodos más cortos de tiempo, o incluso se puede hacer una mezcla de actividad vigorosa o fuerte y actividad más moderada. Entonces EPA pues aquí intentó incluir pues también el tema de la actividad vigorosa, de la actividad fuerte. Intentamos invitar a la comunidad de los deportes para que pues nos apoyara y
pudiéramos desarrollar ciertas acciones. No es el caso todavía, pero ya hay ciertas iniciativas que van en esta dirección. Y un año más tarde, pues se desarrolló nuevas recomendaciones 2008, igual que las de 2007, pero en este caso podemos hablar de un documento del gobierno de Estados Unidos. Es un documento largo, bastante amplio, que nos habla de ciertos principios básicos y ciertas recomendaciones basadas en datos, en evidencia. Es parecido al documento de 2006, a las recomendaciones de 2006, pero también incluye recomendaciones para niños y para adolescentes. También se habla, en este caso, de manera mucho más importante o más relevante, la presencia de la actividad vigorosa, de la intensidad mucho más fuerte para los adolescentes y los niños. Son recomendaciones del gobierno que también incluyen, por supuesto, la actividad o la intensidad moderada, pero habla de horas y de minutos. Por ejemplo, 2 horas y media si se habla de moderada todos los días, y 1 hora una hora o más de actividad física cada día. Si estamos hablando de actividad vigorosa, pues al menos 3 días a la semana. Esto está en contraste con algunas otras recomendaciones en las que se habla de actividades semanales, como por ejemplo el caso de las recomendaciones globales de la OMS. Hablan de actividades semanales. Y personalmente yo prefiero, por ejemplo, 30 minutos 5 veces a la semana, pero tenemos que llegar a un consenso. También hay recomendaciones, como les digo, para adultos. Aquí también se habla de las recomendaciones para adultos. En este caso, pues debemos tener las limitaciones funcionales de cada uno. Y hay también otro aspecto en las recomendaciones, que es que algunos de los beneficios para la salud son más latentes o se pueden ver más en la actividad que tiene una intensidad mucho más fuerte, más vigorosa. Y otra vez es importante involucrar al mundo de los deportes, a la comunidad de los deportes, para que ellos nos muestren cuáles son las actividades que pueden ser útiles para promover la actividad física en la sociedad. Después de estas recomendaciones, después de la recomendación de 1995, de estas recomendaciones, pues los Estados Unidos, o nuestros colegas en los Estados Unidos, se fijaron en lo que había pasado en los niveles de actividad física en la población. Si las recomendaciones habían creado alguna mejora o habían surtido algún efecto. Y aquí tenemos una diapositiva con las fotos de estas personas que son, digamos, los maestros de las recomendaciones de Estados Unidos y vinieron a Finlandia. Y aquí están las fotos de aquel encuentro. Ellos han sido los coordinadores de todo el proyecto. Entonces, como principios generales, pues tenemos que saber lo que queremos decir con principios generales. Pues estos principios generales son los documentos que prescriben cantidades, intensidades y tipos de actividad física basados en evidencia científica. Y
el objetivo es cambiar la conducta de los individuos en la población objeto del estudio. Entonces estos son digamos los principios generales. Pero cuando nos fijamos en los datos de Estados Unidos, pues vemos que no ha habido un cambio significativo desde 1995. De hecho, pues la gráfica se mantiene más o menos en el mismo nivel. Tenemos los informes anuales y vemos que es una gráfica que es plana, que no ha habido un cambio significativo. Quizá las recomendaciones hayan hecho o hayan evitado que la curva incluso vaya para abajo, que caiga, pero bueno, simplemente es una especulación, no tenemos datos. Otra vez. Se ha roto el micrófono. Yo lo que no sé es por qué se sale por fuera en vez de ir ahí delante cuando se rompe el micro. Sí. Bien, esto sí funciona. Vale, gracias por comunicármelo. Estos principios generales quizás son necesarios, pero no suficientes para hacer que la población cambie su comportamiento respecto a la actividad física. Quizá necesitemos más intervenciones para que este cambio ocurra, sobre todo intervenciones políticas y cambios del medio, ¿no? del entorno, que pueden ser esenciales para que haya un cambio. Además de las recomendaciones por sí mismas, pues nuestra experiencia es que un país también requiere un plan nacional, o sea, no solamente recomendaciones, sino también un plan nacional que ofrezca unos principios generales para implementar y desarrollar acciones y aumentar los niveles de actividad física. En estos planes, pues deberíamos centrarnos en el aumento de las oportunidades para practicar actividades físicas, también recomendaciones para involucrar a la sociedad y también para involucrar a la participación gubernamental, organizaciones profesionales, ONGs o diferentes sectores públicos. También deberíamos de recomendar a las personas, a las instituciones representativas, a las ¿cómo se dice? Constituencies, circunscripciones. Circunscripciones. Y la lección que podemos extraer de la experiencia de Estados Unidos, pues es que estos principios fundamentales, estos principios básicos pueden establecer la legitimidad de la actividad física, pueden establecer la legitimidad de esta actividad física, entre otras intervenciones que tienen que ver con la salud pública, entre otras intervenciones, pero que también definen los beneficios claros que se deben esperar o que deben esperar los diferentes grupos de población. Ofrecen un sistema para hacer un seguimiento de lo que está pasando en términos de la actividad física. Ahora que tenemos las recomendaciones, se puede medir la actividad de la población como un porcentaje de población que cumple las recomendaciones. Y cuando se hace este seguimiento cada año, se ve el porcentaje cada año y se puede decir pues lo que está ocurriendo en este sentido. Estos principios generales también apoyan argumentos económicos y también la justificación moral de la promoción de la actividad física. ¿Qué pasa en Europa? Hemos visto lo que están haciendo nuestros colegas de Canadá y de Estados Unidos, que nos están estableciendo las bases para todo esto. Pero en Europa también se han hecho cosas, muchas cosas han ocurrido, pero
Vemos en esta diapositiva, que ya hemos mencionado con anterioridad, hay informes y hay encuestas de la Unión Europea que han preguntado a la población la frecuencia con la que practican actividades físicas o deportes. Estos son los porcentajes de las diferentes personas en los países que dicen nunca. Así que más de la mitad de la población dice que en algunos países no hace ninguna actividad física ni ningún deporte, y en algunos otros casos pues igualmente nos llevamos una impresión bastante descorazonada. Desafortunadamente pues no tenemos una tendencia positiva en Europa, en ninguno casi de los países en Europa, en lo que se refiere a la actividad física. En algunos países como por ejemplo el mío, en Finlandia, pues los niveles de actividad física han aumentado desde los años 70 hasta ahora. Ahora podemos hablar de un 65%, un poco más de mujeres que de hombres que participan o que se involucran en actividades físicas que van de moderadas a vigorosas, una intensidad moderada o vigorosa. Pero al mismo tiempo, la actividad física que tiene que ver con los desplazamientos para ir al trabajo o algo así, pues ha disminuido. Ya no es una cifra tan positiva como la de la actividad física o el deporte. Pocos países tienen datos de encuestas significativos o sistemáticos sobre los cambios de la actividad física en el tiempo. Tenemos pocos países que ya están adquiriendo las recomendaciones. En Finlandia tenemos lo que llamamos Physical Activity PIE, que son recomendaciones, y el mensaje que transmiten es que es un pastel, país pastel, y puedes coger un trozo del pastel, pero así tienes pues diferentes beneficios, y todos tienen que ver con la salud. Austria, que no ha sido muy activo hasta ahora, también ha publicado unos principios generales. Sé que Inglaterra también va a publicar unos principios generales, en Suecia también están preparando otros principios generales, pero pocos países están considerando este tema como una medida para promover la actividad física. Como hemos visto por parte de Estados Unidos, pues estos principios generales no son suficientes, quizá son necesarios, pero no suficientes para cambiar la perspectiva de la sociedad. Necesitamos planes de acción. El plan de acción de los Estados Unidos está muy bien preparado y está disponible en Internet. Y enfatiza bastante el enfoque multisectorial para involucrar a la mayor parte de los actores, de los negocios, los educadores, la sanidad, los medios de comunicación, la comunidad de los deportes, el sector de la sanidad pública, el transporte, y también los sectores no gubernamentales como las ONGs. Pero tenemos que saber las acciones o las intervenciones que han funcionado y las que puede que no funcionen. Simplemente quería deciros que hace unas pocas semanas vi una publicación en Lancet que hablaba de la falta de actividad física y de obesidad y los costes de esto. Para mí fue interesante esta publicación porque hablaba de varios países
incluso de las diferencias entre países, pero los tipos de intervenciones en términos de cómo se aumentaba los años de vida ajustados por la discapacidad. Y tenemos aquí pues ciertos factores, como por ejemplo intervenciones basadas en los colegios, los etiquetados de los productos, que también tenían buenos datos, medidas fiscales también, y también la regulación de la publicidad de los alimentos. Esto nos indica la importancia de las diferentes medidas, y muchas veces se dice que una medida en sí misma pues no es suficiente, que fijarnos en una medida sola pues no es una estrategia suficiente, sino que necesitamos un enfoque multisectorial que es mucho más efectivo. También todo esto tiene un efecto a nivel del coste. El trabajo, la publicación es muy larga y no voy a entrar en detalles, pero también hacían referencia a los costes. Necesitamos también herramientas prácticas, ya se ha mencionado, herramientas para la evaluación económica de la bici y de andar, del ciclismo y de andar. Es importante saber lo que cuesta y lo que obtenemos a cambio de practicar estas actividades. Voy a repetir lo que se ha dicho, pero este tipo de herramientas analizan el impacto económico de estas actividades debido a la reducción de la mortalidad en la población. Entonces, podéis darle incluso un valor monetario a la reducción de la mortalidad. Esto se hace muy a menudo en el sector de transporte, por ejemplo, y que quizás se debería de también hablar con el sector del transporte y ver si este tipo de intervenciones son posibles desde el punto de vista económico, igual que cuando, no sé, se construye una autopista o se hacen intervenciones relacionadas con el transporte. Este tipo de intervenciones basadas en la salud son más efectivas, incluso desde el punto de vista económico. La herramienta para la bici, para practicar el ciclismo, está aquí en Internet. La que se refiere a caminar, pues tiene incluso más usos o está dirigida a un público más amplio y ya está en proceso de convertirse en una herramienta real. Quizá se lance, se publique el año que viene. Entonces voy a concluir con que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo para la mortalidad, que es como les digo, un factor de riesgo para la salud pública. Tenemos muchas recomendaciones políticas por parte de Europa, pero Estados Unidos nos muestra una experiencia en la que vemos que, aunque los principios generales son necesarios, son importantes, pues no son suficientes para lograr cambios de conducta en las poblaciones. Necesitamos, además, planes nacionales, planes de acción nacionales para obtener resultados a largo plazo. El objetivo es crear un entorno socioeconómico que pueda promover la actividad física. Muchas gracias.